El título del sermón de esta tarde es Hacia una mayordomía del tiempo. Vivimos en un mundo que constantemente demanda nuestro tiempo de diferentes maneras. Desde las responsabilidades familiares, laborales y ministeriales, hasta las distracciones de la tecnología y el entretenimiento, y parece ser que nunca hay suficientes horas en el día. Algunos de ustedes quizás han pensado, como yo en alguna ocasión, de que quisiera que el día tuviera más horas. Y quiero decirles de que eso es bien común. De hecho, yo preparando este sermón, hacía varias pausas porque me ponía a reflexionar, me ponía a examinarme a mí mismo, le pedía perdón a Dios. En otras cosas, pensaba mucho acerca de lo que estaba aprendiendo y espero que usted pueda aprender también a través de este sermón. Porque el tiempo, hermanos, es uno de los dones más preciosos que Dios nos ha dado. Pero también es uno de los más malgastados. Como cristianos no podemos vivir como si el tiempo fuera simplemente algo que usamos o desperdiciamos según nuestras preferencias. Porque la palabra de Dios nos enseña que el tiempo es un bien que pertenece a Dios porque fue creado por Él. Por lo tanto, debemos administrarlo para su gloria. En otras palabras, lo que quiero decir es que nosotros no somos dueños del tiempo, ni tú ni yo somos dueños del tiempo, sino que somos administradores de Él. Y estamos llamados a ser buenos administradores, buenos mayordomos, manejándolo con reverencia y responsabilidad, reconociendo que un día vamos a dar cuentas a Dios de cómo hemos usado el tiempo. Por eso es que hoy yo quiero llevarlo a considerar la mayordomía del tiempo. Y con esto no se trata únicamente de ser más organizados o eficientes, porque eso lo pudiera recibir en cualquier curso de mucho menos tiempo que el que me va a llevar a predicar este sermón. Sino que se trata de entender cómo Dios nos llama a usar cada momento para su reino y para su gloria. Y para eso le pido que me pueda acompañar a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17. Dice la palabra del Señor: Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Los cristianos en la ciudad de Éfeso estaban continuamente tentados a vivir como la cultura que los rodeaba, en inmoralidad, en tinieblas, en necedad. Y una de las maneras que esto se mostraba era en el mal uso que ellos hacían del tiempo. Recordemos de que era una gran ciudad, una ciudad que se caracterizaba por su idolatría. Había muchos templos, había muchos dioses y posiblemente ellos pasaban de celebración en celebración a sus propios dioses paganos, falsos dioses paganos, y esto los llevaba a los juegos, los llevaba a dedicarse a distintos placeres, borracheras, entre otras cosas. Y a los cristianos en Éfeso, Pablo ya les había exhortado a vivir de una manera digna de la vocación con la que habían sido llamados. Pero en el capítulo 5 los exhorta a ser imitadores de Dios, andando en amor, evitando la inmoralidad, pero también andando en la luz, evitando las obras estériles de las tinieblas. Y ahora en este texto les dice que deben ser imitadores de Dios, andando en sabiduría, reconociendo que el tiempo es limitado y que vivimos en un mundo que se opone a Dios. Por eso, hermanos, este día, a través de este pasaje, mi intención es persuadirlos de la siguiente verdad: aprovecha el tiempo con sabiduría según la voluntad de Dios. Aprovecha el tiempo con sabiduría según la voluntad de Dios. Y para convencerte de esto, quiero darte 3 razones por las cuales debemos de aprovechar el tiempo que encontramos en este texto. En primer lugar, aprovecha el tiempo porque es sabio hacerlo. Luego, debemos de aprovechar el tiempo porque los días son malos. Y por último, aprovecha el tiempo para hacer la voluntad de Dios. Entonces hablemos de la primera de estas razones: aprovecha el tiempo porque es sabio hacerlo. El versículo 15 dice: por tanto,
tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios. En otras palabras, lo que comienza diciendo este pasaje es que debemos de estar alertas, prestando atención cuidadosamente a nuestra manera de vivir. La Biblia regularmente, cuando habla de cómo caminamos o cómo andamos, se está refiriendo a cómo vivimos. Y es que básicamente solo hay dos opciones de cómo podemos vivir. O vives como necio o lo haces como sabio. La palabra insensato o necio se refiere precisamente a una persona que actúa de esa manera, de una manera insensata, de una manera irresponsable. La Biblia define al necio como aquel que ha dicho en su corazón que no hay Dios. Y como en consecuencia a eso, actúa de manera moralmente corrupta y hace cosas abominables. Entonces, el necio es la persona que vive aparte de Dios, rechazándolo a Él y a su palabra. El necio es aquel que vive como un ateo práctico, negando a Dios con sus acciones, con sus decisiones, porque es guiado por sus impulsos egoístas. El necio es aquella persona que vive despreocupado sin considerar las implicaciones eternas de sus decisiones. Y lo peor de todo es que el necio piensa que está bien vivir así. Como dice Proverbios 12:15, el camino del necio es recto a sus propios ojos. Y de esa misma manera, el necio usa su tiempo, despreocupado, egoístamente, influenciado completamente por su necedad. Y Pablo nos exhorta a no vivir como necios, sino como sabios. La Biblia enseña que la sabiduría empieza con el temor al Señor. Pero esta sabiduría que empieza con el temor al Señor continúa con el reconocimiento de su verdad y de sus caminos. Entonces, el sabio, porque teme a Dios, vive sometiendo a Él sus días. Vive sometiendo a Dios sus decisiones a la voluntad de Dios. Quiere decir que un sabio, a diferencia de un necio, valora el tiempo y lo usa para glorificar a Dios en todo lo que hace, en cada área de la vida. Un sabio valora el tiempo de adorar a Dios. Un sabio valora el tiempo con la familia. Un sabio valora el tiempo laboral. Un sabio valora el tiempo de estudios. Esto quiere decir, hermanos, que aprovechar el tiempo es un acto de sabiduría. Pero ¿cómo estás viviendo tus días? ¿Qué muestra tu uso del tiempo? ¿Que eres sabio o necio? ¿Estás usando el tiempo como todos los necios, aquellos que no conocen a Dios, que le rechazan a Él y a su palabra? ¿O estás usando el tiempo como cristiano? Y es que un creyente actúa como necio cuando no administra bien su tiempo. El necio es el tiempo como si le perteneciera, como si él fuera el dueño de su tiempo, olvidando que Dios es el creador y dueño del tiempo. Por eso el necio suele desperdiciar el tiempo en lo pasajero, en lo que no tiene valor eterno, en lo que no lo edifica a él ni edifica a otros. Por ejemplo, ¿te has puesto a pensar o te has puesto a sacar la cuenta alguna vez de cuánto tiempo pasas tú con tu teléfono celular? Yo sé que hay algunos que pueden pasar con su teléfono para cuestiones laborales, pero ¿cuánto tiempo pasas, por ejemplo, en redes sociales? El tiempo que le dedicas al TikTok, que casi que hasta se te mueve el dedo solo así, de tanto estar dándole scroll infinitamente a la pantalla. ¿Cuánto tiempo dedicas en Instagram, en X, en Facebook o cualquier otra red social, no importa cuál sea? ¿Pero realmente eso te edifica y edifica a otros? Y hay alguien que pueda decir, no, pastor, yo me meto a esas redes sociales porque yo comparto el contenido que la iglesia, que gracia sobre gracia pone para que compartamos. Sí, pero eso te va a llevar 5 segundos. En lo que lo lees, imagínate 1 minuto. ¿Y qué haces con la otra hora que pasas en las redes sociales? ¿Qué valor eterno tiene eso? ¿En qué te ayuda a ti o a otros? O quizás dedicas mucho tiempo a los chismes, a practicar con tus amigos o amigas del trabajo, tus compañeros, tus vecinos, tus vecinas, de lo que otras personas hacen o dejan de hacer. Además de eso, ser pecado, ¿en qué te edifica? ¿Qué valor eterno tiene ese chisme a la luz de lo que la palabra de Dios nos enseña? Otros quizás se levantan a las 5 de la mañana
para hacer ejercicio, para ir al gimnasio. Quizás uno del lunes pasado, después del sermón del pastor, comenzaron a ir al gimnasio. Y está bien. Está bien que lo hagan, es importante. Es importante cuidar la salud. Pero hay algunos que a las 5 de la mañana ya están levantados, ya están con el pie en el gimnasio, luego regresan a sus casas, van al trabajo, quizás comen frente a una pantalla. En la noche ven unos 2 o 3 o 4 capítulos de su serie favorita. Pero después dicen que no tienen tiempo para orar, que no tienen tiempo para leer la Biblia, que cuando llegan a sus grupos discipulares y el discipulador o discipuladora les pregunta, ¿y leyeron el material de discipulados? No, es que no me quedó chance. ¿Cómo no te va a quedar chance si hiciste todas estas cosas? Y uno de los colmos en el uso del tiempo es que a veces tomamos un legítimo tiempo de descanso, un tiempo merecido que necesitamos para descansar, para distraernos. Quizás decidimos encender la televisión para ver algo en ese tiempo libre, pero resulta que enciendes la televisión y en vez de ver el programa que estás viendo, estás con tu teléfono. Y la televisión encendida, distraído viendo el celular. O sea que ni para ver televisión ocupa bien el tiempo. Y es que precisamente otra forma de necedad es no discernir para qué se debe usar el tiempo en un momento determinado. Eclesiastés 3 dice, hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso. Por eso es que no es sabio, por ejemplo, usar el tiempo que debe ser dedicado para la familia para que trabajes. No es sabio hacer eso, hermano o hermana. Tampoco es sabio usar el tiempo que debe ser dedicado a trabajar para el ocio, para la diversión o para cuestiones familiares. O usar el tiempo dedicado a descansar para trabajar. Pero tampoco es sabio usar el tiempo dedicado a adorar, dedicado a tu crecimiento espiritual para cualquier otra cosa como estas. Y es que, hermanos, en un mundo lleno de distracciones y pecado, necesitamos de estar alertas, discerniendo cómo nuestras acciones reflejan nuestra fe. Eso es vivir como sabio. Porque recuerdas, cómo tú usas tu tiempo refleja tu fe. Cómo tú usas tu tiempo refleja qué piensas tú de Dios y de su palabra. Tenemos que ser sabios. La pregunta es, ¿cómo podemos ser sabios para usar nuestro tiempo? Y si tú eres cristiano, te tengo una gran y buena noticia. Tú puedes vivir como sabio porque estás en Cristo. Dice 1 Corintios 1:30, pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención. Quiere decir que así como tú fuiste justificado, santificado y redimido en Cristo el día en que naciste de nuevo, así también en Cristo tú has recibido sabiduría para vivir temiendo a Dios, reconociendo su palabra, discerniendo lo bueno y lo malo, porque estás en Cristo. Y como dice Colosenses 2:3, en Cristo es en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Tú puedes ser sabio para usar tu tiempo porque tú ya estás en Cristo. Tú estás en Él y Él en ti, y Él es sabiduría. ¿Te falta sabiduría para saber cómo usar bien el tiempo? Entonces sigue el ejemplo que da Santiago, en Santiago 1:5, que dice, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Quiere decir que si tú eres hijo de Dios, ¿qué crees que Él va a hacer cuando tú oras pidiéndole sabiduría para usar bien tu tiempo? Te la va a dar abundantemente. ¿Sabes por qué? Porque Él ya te ha dado a Cristo. Lo que Dios va a hacer por medio de su Santo Espíritu es hacerte más consciente de quién es Cristo en ti, porque Él ha sido hecho para nosotros sabiduría de Dios. ¿Te falta sabiduría para usar bien el tiempo? Entonces haz uso de los medios de gracia que Dios ya te ha dado, por ejemplo,
la lectura de su palabra y la iglesia local. Haz uso de tu iglesia local. Habla con tus hermanos, habla con tu discipulador, busca consejo. Porque aquí oraremos por ti para que puedas ser lleno de todo el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, como dice Colosenses 1:9. Y además de eso buscaremos, además de proclamarte, aconsejarte con la palabra, enseñarte con la palabra, para que la palabra de Cristo habite en abundancia en tu vida. Y para que tú y yo juntos, con toda sabiduría, podamos vivir enseñándonos y aconsejándonos mutuamente, unos a otros. Entre otras cosas, en saber cómo usar sabiamente nuestro tiempo. Así podrás usar el tiempo como cristiano. En lugar de vivir para ti mismo o desperdiciar los días, como sabio vas a aprovechar al máximo tu tiempo. Porque el sabio aprovecha el tiempo porque los días son malos. Y esto me lleva al segundo punto del sermón. Aprovecha el tiempo porque los días son malos. De hecho, eso es lo que dice el versículo 16. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. La palabra aprovechando en otras versiones, de hecho en el idioma original se traduce como redimir, redimiendo bien el tiempo. Y esta palabra es una palabra bastante ilustrativa porque se usaba con relación a la compra de un esclavo para ponerlo en libertad. Quiere decir que redimir se refiere a comprar algo que ha sido esclavizado o que se ha perdido, rescatándolo con un propósito. Y la palabra que usa Pablo aquí para tiempo también es bien significativa porque Pablo no usa la palabra cronos, que se refiere al tiempo que podemos medir con un reloj que se divide en horas, en minutos o en segundos. Pablo usa la palabra kairos, que se refiere a momentos específicos, a una época concreta o una temporada. O sea que en este pasaje está dando la idea de oportunidades divinamente asignadas dentro del plan soberano de Dios. Y es bastante sabio poder ver el tiempo de esta manera, poder ver los momentos y las oportunidades que tenemos como divinamente asignadas dentro del plan soberano de Dios. Porque quiere decir que el tiempo que tú vas a tener con tu familia al salir de aquí a la hora del almuerzo, tienes que verla como una oportunidad divinamente designada dentro del plan soberano de Dios. El día de mañana, el tiempo que tú dediques a estudiar o a trabajar, es una oportunidad divinamente designada dentro del plan de Dios. Cuando tú ves así el tiempo porque le pertenece a Dios, vas a poder ocuparlo con sabiduría. Por eso es que el uso de la palabra tiempo acá, kairos, no pregunta qué hora es, sino pregunta de qué es tiempo, momento de qué es. Por ejemplo, este culto de adoración inició a las 11:30 de la mañana. Esa es la hora en la que comenzó. Pero quiere decir que a partir de las 11:30 de la mañana es el momento, es el tiempo, es la oportunidad que tenemos juntos de adorar al Señor como iglesia local. Y es por eso, hermanos, que como cristianos sabios debemos de comprar, invertir, emplear al máximo o redimir todo el tiempo que tenemos disponible y dedicarlo al Señor en cualquiera de las áreas o actividades que realicemos durante el día. Debemos de rescatar el tiempo perdido y usarlo de una manera provechosa para los propósitos de Dios. Porque el tiempo es un recurso limitado y cada momento que pasa no se puede recuperar. Pero ¿por qué tenemos que hacerlo? ¿Por qué debemos de aprovechar bien el tiempo? El versículo 16 nos dice al final, porque los días son malos. Al decir que los días son malos, posiblemente Pablo tenía en mente el estilo de vida y la cultura que rodeaba y que caracterizaba a la gran ciudad de Éfeso. Allí los cristianos que habían sido parte de esa cultura, que la gran mayoría de ellos se habían convertido en esa ciudad, escuchando el evangelio en esa ciudad, ellos estaban rodeados de paganismo y de herejías. Era una cultura que buscaba el placer, que se caracterizaba por la avaricia, por la deshonestidad, por la inmoralidad. Entonces, en esa cultura estaban viviendo los cristianos y habían sido parte de ese estilo de vida antes. Por eso estaban tentados a recaer nuevamente
en perder el tiempo así como ellos lo perdían. Así de la misma manera nosotros, hermanos, vivimos en un mundo caído. Un mundo que está lleno de distracciones, de pecado y oposición a Dios y al Evangelio. Un mundo que nos está llevando continuamente a usar el tiempo para cosas que nos pueden esclavizar. Pero es en medio de estos días malos que estamos llamados a redimir el tiempo, a aprovechar las oportunidades que se nos presentan para invertirlo en aquello que es bueno, que es edificante, que es necesario y que agrada al Señor. Y a no desperdiciarlo en aquello que puede esclavizarnos. Miren, es como cuando usted aprovecha algo que está en oferta, pero que usted de verdad dice, esto de verdad es una ganga. En tiempos donde todo está tan caro, es bueno aprovechar las gangas. Es sabio hacerlo. Porque de un día para otro eso se puede acabar, o se pueden acabar las cosas que habían estado en oferta. Por ejemplo, yo el día viernes estaba conversando con el pastor Héctor y le estaba diciendo, mira, en tal almacén tiene un gran descuento en los zapatos para los niños. Y si pagas con tal forma de pago, todavía te hacen más descuento y quedan súper baratos, realmente de una ganga. Deberías de aprovechar. Y es que de esa misma manera en la que nosotros aprovechamos una oferta, de esa misma forma tenemos que redimir el tiempo. Aprovechando bien los momentos y oportunidades que tenemos en este mundo para invertir en aquello que es edificante, aprovechando el tiempo con su cónyuge, con sus hijos, cuando es tiempo para estar con ellos, pero aprovechando el tiempo del trabajo, de estudio, cuando es tiempo de hacerlo, aprovechando el tiempo de su discipulado cuando están discipulándose, aprovechando el tiempo de oración y de lectura de la palabra. Son oportunidades que tenemos en este mundo para invertir en lo que es edificante, porque vivimos en días malos. Pero los días malos no deben desanimarnos, sino motivarnos a usar nuestro tiempo para la luz del Evangelio. Un ejemplo gráfico de esto es precisamente el apóstol Pablo. Él cuando estuvo en prisión, cuando estuvo en su arresto domiciliario, él aprovechó el tiempo. Él en vez de lamentarse y quejarse por su condición, él aprovechó que no tenía todo el trabajo misionero al que estaba acostumbrado. ¿Y saben qué hizo? Se puso a escribir. De manera que escribió esta carta a los Efesios que estamos leyendo, escribió la carta a los Filipenses, escribió Colosenses, escribió Filemón. Pablo redimió el tiempo en medio de los días malos. La pregunta es, ¿y tú cómo estás redimiendo el tiempo en medio de los días malos? ¿Estás dedicando tiempo a la oración, a la palabra, al servicio de los demás? ¿O estás malgastando el tiempo en otras cosas? Por ejemplo, veía la noticia también de un restaurante, no me recuerdo en qué lugar, que ofrece darte la comida gratis si nadie en la mesa ocupa su teléfono. ¿Pero qué cree que pasa? Hay varios que no reciben la comida gratis porque no pueden dejar su teléfono, ocupan el tiempo para eso que les está esclavizando, no lo están redimiendo, no lo están aprovechando. Y es que, hermanos, una de las cosas más insensatas que muchos cristianos hacemos es desperdiciar el tiempo y las oportunidades. Usar el tiempo en ocasiones para trivialidades. No vemos en las cosas que hacemos durante el día las oportunidades que tenemos de glorificar a Dios. Y es que, hermanos, cada día presenta oportunidades únicas para adorar a Dios, para servir a otros y testificar de Cristo. Por ejemplo, yo conozco de un hermano que en medio de su trabajo, él hace diligentemente su trabajo, trata de servir a los demás a su trabajo, pero también ha aprovechado en diferentes momentos para escuchar con atención los problemas de sus compañeros de trabajo. Y en los momentos que ha podido, ha redimido el tiempo proclamando el Evangelio, invitándolos a un café para platicar con ellos acerca de eso que le contaron, pero para guiarlo al Evangelio. O hay familias que han decidido no tener tecnología en la mesa y se dedican a conversar y edificarse mutuamente. Fíjense que en mi caso, ya llevamos algunos meses logrando esto, a veces es un gran logro, hacerlo, sobre todo con hijos pequeños. Si uno quiere conversar con la esposa, a veces no dejan que hablar.
Pero es el tiempo precisamente para dejarlo de hablar, para que se comuniquen con nosotros. Y en esas conversaciones que solemos tener, de repente salen con preguntas bien interesantes. Por ejemplo, mi hijo una vez hace poco nos preguntó por las clases que estaban recibiendo en el Ministerio de Niños. Pero ¿y si Dios es eterno, cómo es que nació? Se me hace esa pregunta. Si Dios es eterno, ¿cómo es que nació? ¿Cómo es que nació de María? Entonces, esas oportunidades, mi esposa y yo tenemos que aprovecharlas, no solo para contestar esa pregunta, sino que para procurar guiarlo al Evangelio. También hablando con el pastor Héctor el día viernes, él me comentaba que uno de los tiempos que ellos más disfrutan en familia es precisamente el domingo después del culto. Porque es el tiempo que ellos dedican, o toda su conversación está girando en torno a lo que se aprendió en el sermón del domingo. En lo que fueron edificados, en lo que fueron exhortados, en lo que fueron confrontados, en aquello que fueron animados y desafiados. Están aprovechando bien el tiempo. Y es que, hermanos, a veces estas oportunidades no se repiten y debemos de estar atentos para no dejarlas pasar. Redimir el tiempo significa rescatar cada oportunidad para el reino de Dios, en lugar de dejar que el pecado o las distracciones lo esclavicen. Porque vivimos en un mundo caído, lleno de maldad y de distracciones que buscan desviarnos de prioridades eternas. Pero lamentablemente, esta maldad no solo es externa. También nosotros nos enfrentamos a una lucha interna con nuestra carne que nos lleva a desperdiciar el tiempo. Y lamentablemente muchos caemos en esto. En distracciones que nos llevan a pecar o que nos llevan a desperdiciar el tiempo. Y en muchas ocasiones esto se debe a la procrastinación. La procrastinación es la acción de posponer a propósito la realización de algo que se debe hacer a pesar de tener la oportunidad para hacerlo. Es la actitud que nos lleva a decir, será mañana o pasado mañana, el lunes, el martes, cualquier día, en cualquier instante. Y si usted se ríe es porque se acuerda de una canción, ¿verdad? Miren, todos hemos caído en eso de una otra forma. Mañana lo hago. Mañana. Ay, no, la otra semana voy a ir. No, ya va a ver que cualquier ratito va a encontrar eso arreglado. Muchas veces procrastinamos en formas simples, como cambiar un foco, pero que pueden afectarte a ti o a otros. Pasan los días y no se cambia el foco. Y quizás ustedes piensen, si solo es un foco. Qué exagerado, solo es un foco. Pero que eso muestra que no te interesa. Muestra que no te interesa. Y es que puede pasar de ser algo simple como un foco a que después no aproveches el tiempo para obedecer la palabra de Dios, confrontando a un hermano que tú has visto que está en pecado. Puede pasar de algo simple como un foco a que no aproveches el tiempo después para ir y reconciliarte con tu hermano. Puede ser que pase algo simple como un foco para que después tú vayas a hacer lo que tú quieras hacer, te metas en problemas y no pidas consejo después a algún hermano maduro en la fe para ver cómo solucionarlo. Puede pasarle algo simple como un foco a no aprovechar el tiempo para leer la palabra de Dios, para un discipulado, para leer la Biblia. Puede estar dejando pasar las oportunidades para estudiar, para disfrutar en familia, para cuidar de tu vida espiritual, porque estás procrastinando, malgastando tu tiempo. Miren, aquí hay muchos hermanos que tienen muchos años en esta iglesia local y que han despreciado su tiempo, que en ellos se puede aplicar de una forma u otra aquello que dicen en la carta a los Hebreos, que debiendo ser ya maestros, es necesario enseñarles nuevamente las cosas de los niños, por no aprovechar el tiempo. Hermanos, no actuemos con necedad de esta forma. A ver cuánto los veo en la ferretería comprando focos después del sermón. No actuemos con necedad de esta forma. Se dice que el gran reformador del siglo XVI, Felipe Melanchthon, él mantenía un registro escrito de todos los momentos desperdiciados y presentaba la lista a Dios como parte de su confesión al final de cada día. ¿Y tú?
¿Qué cosas has postergado? ¿Qué momentos has desperdiciado que debes confesar al Señor? Ya después del sermón vamos a tener un tiempo para poder confesar eso al Señor. Predicando acerca de este pasaje, Charles Simeon, un predicador de hace unos 200 años o un poco más, dijo: incluso en relación con los asuntos temporales, hay muy pocos que sean buenos economistas de su tiempo. Pero en lo que respecta a sus intereses eternos, los hombres dejan pasar 10,000 oportunidades sin prestarles atención y sin aprovecharlas. Muchos han pasado la mitad de sus vidas y ni siquiera han comenzado a buscar la salvación de sus almas. Por eso, si estás aquí hoy y no eres cristiano, yo quiero decirte: aprovecha este momento. Redime hoy el tiempo y busca la salvación de tu alma hoy. No dejes pasar la oportunidad para poner tu fe y confianza en Cristo y arrepentirte de tus pecados. Y para ti, hermano o hermana, reflexiona con atención en qué es lo que estás desperdiciando el tiempo o qué es lo que te está robando tu tiempo. ¿Acaso que es lo que te ha seducido es el placer? ¿Acaso del placer del descanso, el placer de los hobbies, el placer de conocer nuevos lugares, el placer de las redes sociales, el placer que te puede dar ver una serie en televisión o jugar un videojuego? ¿Acaso eso es lo que te está quitando el tiempo? Si eso es así, si eso se está quitando el tiempo para crecer espiritualmente, pues deberías de renunciar a las gratificaciones que te dan esas cosas. ¿O acaso el trabajo o los negocios lo que están ocupando tu tiempo? Yo sé que debes de trabajar y sé que debes de hacerlo con diligencia. Pero también debes de asignarle el tiempo que sea necesario, porque para todo hay tiempo. Y debes de confiar en Dios, recordando siempre que la provisión viene de Él, y debes de cuidarte del pecado de la avaricia también. ¿Acaso son las amistades las que hacen que desperdicies tu tiempo? Entonces tienes que establecer límites con ellos, de manera que no te impidan que te dediques al Señor. O tienes que invertir tu tiempo con ellos, haciendo lo que agrada a Dios, edificándose mutuamente, llevándose mutuamente hacia Cristo, hacia la palabra. ¿O acaso es tu pereza, tu dormir demasiado, lo que impide que aproveches bien el tiempo? Entonces pide a Dios dominio propio. Pide a Dios sabiduría para dormir lo que necesitas para renovar tus fuerzas, e invierte el tiempo para lo que agrada a Dios. Puedes poner 10 o 20 alarmas, pero si no eres sabio, no vas a aprovechar el tiempo. Puedes poner la alarma con todo el volumen, pero eso va a funcionar un par de veces para lo externo. Lo que necesitas es pedirle a Dios sabiduría para que te cambie internamente para aprovechar bien el tiempo. Y es que en un mundo que promueve la distracción y la comodidad, redimir el tiempo significa vivir de una manera contracultural, invirtiendo en aquello que tiene valor eterno. Y la gran pregunta que surge nuevamente es: ¿cómo hago? ¿Cómo hago para aprovechar bien el tiempo en medio de estos días malos? Pues la respuesta es en Cristo. Jesús es el ejemplo perfecto que debemos imitar y seguir de alguien que redimió el tiempo. Él, siendo Dios encarnado, tuvo que experimentar vivir en días malos como nosotros. En Juan capítulo 9, en el contexto de la sanidad de un ciego de nacimiento, en el día de reposo, Jesús le dijo a sus discípulos: nosotros debemos de hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. En otras palabras, Jesús les dijo a sus discípulos que debían aprovechar el tiempo, que mientras Él estaba en la tierra debía hacer la obra del Padre, y esa obra es que las personas crean en Jesús, el enviado del Padre. Jesús aprovechaba cada oportunidad, cada conversación para cumplir este propósito en medio de los días malos, hasta su último aliento en la cruz. Jesús vivió cada momento en completa obediencia al plan y voluntad de su Padre. De manera que horas antes de su muerte, Él dijo en oración, como lo vemos en Juan 17:4, yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y después de orar, Él se levanta y va y enfrenta la cruz. Porque esa es la voluntad del Padre.
En eso Él aprovechó el tiempo, en eso invirtió el tiempo. Y esto me lleva al tercer punto. Aprovecha el tiempo para hacer la voluntad de Dios. Por eso el versículo 17 dice, así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y en este versículo, al decir así pues, Pablo resume y concluye lo que ha venido diciendo en los 2 versículos anteriores. Nuevamente exhorta a no ser necios y ahora ya no ocupa la palabra sabio, porque él da por hecho que los sabios son los que entienden la voluntad de Dios. No seas necio, sino entiende la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios de la que Pablo habla? Al inicio de esta carta, a los de Efesios, Pablo dice cuál es la voluntad de Dios. Efesios 1, 9 y 10 dice lo siguiente. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En otras palabras, y uniendo lo que hemos aprendido hasta el momento, lo que nos está diciendo este pasaje es: aprovecha el tiempo con sabiduría según la voluntad de Dios. Y esa voluntad eterna es glorificar a Cristo como el centro de todas las cosas. La voluntad de Dios de reunir todas las cosas en Cristo. Y el tiempo se redime cuando lo usamos de manera que avance ese propósito eterno. Reflexiona por un momento. ¿Alrededor de qué organizas y usas tu tiempo? En otras palabras, ¿en qué o en quién está centrado el uso de tu tiempo? Porque aquello en lo que esté centrado tu tiempo determinará cómo lo usas y a qué le das prioridad. ¿Acaso tu tiempo está centrado en tu familia o en tus hijos? Entonces toda tu agenda se organizará alrededor de tus hijos, tus salidas, tu trabajo, tus decisiones, tu servicio, tu discipulado. Pero hemos de recordar que son nuestros hijos los que deben de seguirnos a nosotros y no nosotros a ellos. Recordemos aquello que dijo Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. ¿O acaso tu tiempo gira alrededor del trabajo? Entonces toda tu agenda se va a organizar alrededor del trabajo. Tu familia se va a tener que adaptar al trabajo que tengas. Tu servicio se va a tener que adaptar a tu trabajo. Hasta tu salud se va a tener que adaptar a tu trabajo. O tu tiempo gira alrededor de tus pasatiempos. Entonces toda tu agenda se va a organizar alrededor de eso. Buscarás un trabajo que te permita disfrutar tu pasatiempo. Vas a decir que no a eventos sociales por tu pasatiempo. Vas a venir a la iglesia o decidir a qué hora venir según tu pasatiempo. Por ejemplo, hay algunos que dependiendo a qué hora juega su equipo favorito sí deciden a qué culto venir. Porque eso determina el uso de su tiempo. Y en todos estos casos, y más ejemplos que se podrían dar, hermanos, tú puedes llegar a poner todo esto como prioridad. Y lo que harás es buscar momentos vacíos en tu agenda para ver cómo allí puede encajar Dios. Miren, por eso es que nosotros los pastores ya hemos recibido preguntas como: mire, pastor, ¿y no tiene un grupo de discipulado exactamente de 6:30 a 8 de la mañana? Los martes, pero cada 15 días. Es que fíjese que solo en ese horario puedo discipularme. O mire, pastor, ¿y por qué no me discipula a la hora del almuerzo? ¿Solo tenés media hora de almuerzo? Sí, pues sí, pero ahí platicamos entre los dos, solo respondemos las preguntas del discipulado. A esta situación así es que la Biblia responde: no seas necio, insensato. Mejor entiende cuál es la voluntad de Dios. Recuerda que aquello en lo que esté centrado tu tiempo va a determinar cómo lo usas y a qué le das prioridad. Pero también recuerda que la voluntad de Dios está centrada en Cristo. Esto significa que todo lo que hacemos, incluyendo cómo usamos nuestro tiempo, debe estar alineado con este propósito eterno: reunir todas las cosas en Cristo. Quiere decir que redimir el tiempo no es simplemente cuestión de eficiencia personal, no es simplemente de bajar una app para que te organice todo el día. No, es vivir conforme al plan redentor de Dios. La pregunta es si tu vida está alineada con la voluntad de Dios de reunir todas las cosas en Cristo.
porque solo así vas a poder usar tu tiempo para avanzar al reino de Dios. La pregunta es si tu tiempo está centrado en ti o está centrado en Cristo. Y Pablo esta sección la termina con el versículo 18, un versículo muy conocido por algunos de ustedes que dice: y no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Pero veámoslo a la luz de los contrastes que viene haciendo Pablo. Ya viene haciendo contrastes entre necios y entre sabios. Les diciendo, miren, no sean como los necios estos de Éfeso, que se embriagan con vino y se meten a cosas que los esclavizan más y siguen perdiendo más del tiempo. Ellos son productores de vinos, catadores de vino y tienen su Dios del vino que los lleva a esclavizarse. Ustedes no sean así. Ustedes ya son sabios en Cristo. Por eso busquen llenarse del Espíritu Santo. Porque aquel que está lleno del Espíritu Santo va a llevar a poner como prioridad a Cristo y hacer el centro de su vida a Cristo. Va a aprovechar el tiempo en los días malos. Porque es sabio. Entonces, ¿cómo vas a usar tú tu tiempo, hermano? ¿Centrado en Cristo o en cualquier otra cosa? ¿Aprovechándolo o desperdiciándolo? ¿Como sabio o como necio? Se dice que todos los días las legiones romanas se formaban a las 6 de la mañana en punto. Y a esa hora, a las 6 de la mañana en punto, todos al unísono saludaban con el grito Carpe Diem, que significa aprovecha el día. Y lamentablemente así es como muchos viven. Siguen el llamado del mundo que constantemente te lleva a vivir bajo el lema Carpe Diem. Que te dicen tienes que aprovechar el día para vivir para ti. Para buscar quién eres tú. Para encontrarte a ti mismo. Para buscar tu placer personal y seguir tu corazón. Porque el tiempo puede ser demasiado tarde. Hay muchos que quieren vivir así, Carpe Diem. Aprovechando el tiempo, pensando que aprovechar el tiempo nada más tiene que ver con cuestiones de agenda y no con cuestión del corazón. Carpe Diem es una visión que pone al hombre y su deseo en el centro, ignorando la eternidad y la responsabilidad que tenemos ante Dios, quien es dueño del tiempo. Por eso, hermanos, como creyentes, no vivas Carpe Diem, sino vive coram Deo, ante la presencia de Dios, ante su rostro, bajo su autoridad y para su gloria. Porque aprovechar el tiempo no significa disfrutar del momento, sino vivir cada momento para la gloria de Dios como Cristo, como el centro de nuestras vidas y la eternidad en perspectiva. Esto va a transformar completamente nuestra perspectiva del tiempo y la manera en que lo administramos. Ya no vivamos para satisfacer nuestros deseos temporales, sino para cumplir los propósitos eternos de nuestro Señor. Pablo nos llama a redimir el tiempo porque es sabio, porque los días son malos y porque conocemos la voluntad de Dios. Y al entender que cada momento es una oportunidad divina dentro del plan eterno de reunir todas las cosas en Cristo, vamos a ser movidos a usar el tiempo con urgencia y con propósito. Por eso, hermano, aproveche el tiempo con sabiduría según la voluntad de Dios. Vamos a orar.